En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es sábado 30 de septiembre de 2017. Esta es la emisión 17.930 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa. Y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén. Para darle lo que tanto quieres a tu familia. Un gustico a tus hijos. O regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa de Hidroituango, megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia. Un proyecto de EPM, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango. IDEA impulsa el progreso y gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Con más del 85% de negocios firmados y con marcas como Flamingo, Almacenes Éxito, Agabal, Happy City, Procinal y la Sinfónica de Antioquia, la Central de Buenos Aires será el centro de todo. Gran apertura, marzo de 2018. En el deporte, donde perder o ganar es cuestión de segundos, la disciplina, el compromiso de todo un equipo y el apoyo de EPM hacen posible que llevemos nuestra bandera por el mundo entero. Soy Fabio Duarte, del equipo de ciclismo de EPM, y nuestra meta más allá de un podium es conquistar el corazón de la gente. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Obras, vías, infraestructura, programas y proyectos en los municipios de Antioquia se financian gracias a créditos otorgados por el IDEA. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Los periodistas Jesús Antonio Vargas Marín y Gustavo Zavala Berrío nos presentan al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Ya a punto de terminar el mes de septiembre, esta semana se celebraron los 50 años de ISA. Una empresa pues muy ligada con Antioquia y muy ligada con el desarrollo del país. 50 años maravillosos que también han marcado pues una curva en un momento dado de tal vez de incertidumbre, sobre todo en la época del apagón, pero también que muestran hoy la consolidación de una organización. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos, doctor Germán Jaramillo Lano, ingeniero quien durante una buena parte de la vida de ISA, pues del comienzo de ISA, tuvo que ver mucho desde el punto de vista de la gerencia como gerente técnico al comienzo, en los años 70, y después en la presidencia o gerencia general de ISA. Bienvenido, estoy esta mañana con Gustavo Adolfo Zavala Berrío. Recordemos, doctor Germán Jaramillo Lano, pues esos inicios de ISA. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días a todos. A ver, realmente pues sí está siendo por estos días 49 años que nos tocó pues empezar a trabajar por ISA. La compañía se había constituido en septiembre del año 67, pero estuvo, digamos, del orden de un año como en sus comienzos sin arrancar en forma. En el mes de mayo del año 68, el siguiente año, fue nombrado el gerente general primero, José María Piedrahita, quien nos invitó a Gustavo Calderón de Cali, quien era gerente administrativo de M-Cali, y a mi persona como gerente técnico. Yo entiendo que a mí realmente me propuso EPM. EPM había sido pues mi primer sitio de trabajo en 1960 y 1965, cuando estuve en el departamento de planeación de EPM 5 años. Entonces ellos me propusieron la gerencia técnica, digamos, por esas reparticiones que se hacen en las entidades que son como
regionales le correspondía a EPM, y entonces empezamos pues ese trabajo de armar una empresa que tenía unos grandes objetivos, pero que en su comienzo era prácticamente solo una idea que en gran parte surgió de algunos ingenieros técnicos que hubo acá que presentaron trabajos y tesis de grado para proponer la interconexión, pero que realmente no se había materializado dentro de las empresas propiamente que manejaban el sector. Fue el Banco Mundial la entidad que propuso realmente, más que propuso, exigió que se hiciera la interconexión. En esos años, por allá a comienzos de los 60s, realmente las empresas eran empresas de carácter muy regional y sumamente independientes y aisladas la una de la otra. Las dos más grandes eran la empresa de Energía de Bogotá y la empresa pública de Medellín, quienes prácticamente no se conocían. A mí me llamó mucho la atención esa cosa que cuando se hizo la primera reunión del Comité de Interconexión por allá en el año 63, la gente no se conocía. Ni los técnicos, ni los administradores, ni los gerentes, ni nadie. Eran empresas completamente independientes y muy individualistas. Estas dos grandes empresas pues manejaban obviamente las dos ciudades, pero además de eso estaban la CBC en el Valle del Cauca y estaba empezando a formarse un grupo de electrificadoras departamentales que manejaba en el primer momento Electraguas, que después se convirtió en ICEL. Entonces ahí se formaba, digamos, el sector eléctrico colombiano. Posteriormente vendría Corelca, que sería la organización que manejaría los departamentos de la costa atlántica. Entonces cuando empezamos en ISA, pues realmente teníamos dos grandes, la empresa tenía dos grandes objetivos. Primero, interconectar el país y segundo, construir las grandes centrales de generación. De entrada, ya nos tocaba hacer la interconexión central, que se hizo muy rápidamente porque cuando empezamos ya estaba inclusive en licitación. Esa interconexión que unió pues, a los sistemas de Medellín, Bogotá, Cali, con un punto a través de una Y que tenía su punto central en la Check, en Caldas. Y también nos tocó arrancar de entrada también la parte de generación cuando la empresa de Energía de Bogotá le entregó a ISA los estudios de factibilidad de la central de Chivor en el río Boatá, en Boyacá. De manera que así muy rápidamente, ya pues a los 2 o 3 meses de empezar ISA ya estaba haciendo, digamos, dos grandes obras, la interconexión central y la central de Chivor. ¿Qué tan difícil fueron esos comienzos para la compañía en cuanto al tema de financiación? A ver, el comienzo realmente no fue difícil, porque había una financiación muy grande del Banco Mundial. El banco, como mencionaba antes, pues no solo había exigido, dijéramos, la interconexión, sino que la había financiado. Y la había financiado con términos francamente muy favorables, a largo plazo y con intereses bajos. De manera que en lo que fue la interconexión central realmente no tuvo mayor problema de financiación. La financiación fue cuando empezaron las centrales. El esquema de financiación que tenía ISA era que la energía se dividía, eran 4 grandes accionistas. Entonces cada uno tomaba el 10% de la energía de la central fijo y la pagaba. Ponía el 10% de los recursos en moneda colombiana. Y el otro 60% de la capacidad de la central se distribuye de acuerdo con las necesidades, según las necesidades de cada empresa. Eso, repito, era para la moneda colombiana. La componente externa, o sea, los dólares o los marcos o las libras, lo que fuera, se financiaban en el exterior. Había 2 grandes financiadores que eran el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y realmente con ellos se pudo hacer la financiación del caso de Chivor, se pudo hacer la financiación de la moneda externa en una forma completa. La parte colombiana sí tenía
ya ese problema de que había que pagarla en pesos. Y como el 60% de la central lo tomaban las empresas que necesitaban más energía, y las empresas que necesitaban más energía eran las que menos tenían. No solo tenían energía, sino plata, que eran fundamentalmente las empresas del Licel. Entonces empezaron las demoras en los pagos de los aportes correspondientes a los pesos, y ahí empezaron, las afugias económicas. En los primeros años usted ocupa la gerencia técnica, pero ¿en qué momento se da el salto para que le digan, es usted a partir de ahora el gerente general de ISA? A ver, yo estuve 6 años en la gerencia técnica, que fue los 6 años en que nos tocó pues hacer completamente la red central de interconexión, hacer la interconexión también Guatapé-Barrancabermeja, que integró, a los Santanderes y a Boyacá en la red central, y darle el arranque muy importante a la central de Chivor. Hacia el año de 1974 hubo algunas diferencias entre la junta directiva y el gerente general José María Piedrahíta, especialmente con la empresa de Energía de Bogotá. Y entonces esto llevó a que el gerente renunció. La junta, yo era el primer suplente del gerente, y entonces me encargaron de la gerencia mientras buscaban, me decían ellos, una persona muy importante para manejar ahí. Aparentemente pues no la pudieron conseguir o pensaron tal vez que yo les podía servir. Y entonces 3 o 4 meses después de ese encargo inicial me designaron gerente general de ISA. Eso fue en diciembre del año de 1974. ¿Cuánto tiempo estuvo como gerente de ISA y qué proyectos lideró? 9 años. En ese periodo me tocó, pues, por una parte, completar la interconexión con la línea La Costa, que fue una línea muy importante, la primera vez que se hacían líneas de 500.000 voltios en Colombia, una línea que va de San Carlos con una estación intermedia en Cerro Matoso para atender esa zona industrial pues de Cerro Matoso y la zona de Córdoba pues alrededor de Cerro Matoso. Luego otra subestación en Chinú, en donde atendía pues la zona de Sucre especialmente, y luego una terminal en Sabana Larga, en donde empalmaba, con la red de Corelca. Entonces con eso la interconexión quedó prácticamente completa. Ya desde el punto de vista de generación, me tocó terminar la primera etapa de Chivor, de 500.000 kilovatios, que se inauguró en el año 78. Luego la segunda etapa de Chivor en el año 82. Luego me tocó arrancar y prácticamente terminar la primera etapa de San Carlos. San Carlos se arrancó más o menos en el 76. En el 77 se firmaron los contratos principales de construcción. Y hacia el año 83 que me retiré de ISA, estaba prácticamente a punto de entrar en operación la primera etapa, que entró en el año 84, ya cuando yo me había retirado. Aparte de esos proyectos, grandes, hubo algunos otros pues también grandes, pero no tanto, como fueron 2 unidades térmicas en la central de Termosipaquirá por parte de ISA, 3 unidades de turbinas de gas en la zona de Chinú, o sea, la planta de Chinú. Toda una cantidad de estudios de factibilidad de centrales o de reconocimientos de ríos. Yo creo que vale la pena destacar cosas como, por ejemplo, el reconocimiento del río Cauca, que se hizo por allá en los años 70, cuando se encontró pues que el río Cauca en su parte central tenía 8 millones de kilovatios. Y de ahí nació la central de Ituango, que hoy estamos pues ya, con una terminación a la vista. Muchos otros proyectos se hicieron sus análisis de factibilidad y algunos de ellos inclusive de diseños. Se estudió la factibilidad, por ejemplo, del río Sogamoso, que hoy en día ya está construido.
la factibilidad también del río La Miel, de la factibilidad del río Patía, la factibilidad de los ríos Fonce, Neme en el Tolima, Saldaña. Se hizo la factibilidad de Ituango ya después de hacer el reconocimiento, la factibilidad y los diseños de Cañafisto en el Cauca. En fin, una cantidad de proyectos de generación eléctrica. Además, otras cosas muy importantes, como fue el estudio del sector de energía eléctrica, con la colaboración del Departamento Nacional de Planeación y de la República Alemana, con financiación alemana, hicimos lo que se llamó el estudio del sector de energía eléctrica, que fue un estudio institucional que hizo más bien planeación y el estudio de reconocimiento del potencial hidroeléctrico del país, que se terminó pues en el año 82, mostró que el país tenía 92 millones de kilovatios con centrales de mayores a 100.000 kilovatios, o sea que ni siquiera incluía las pequeñas que hoy en día se están desarrollando en gran cantidad. Además de esos estudios que fueron, repito, bastante trascendentales para el país, ISA acometió estudios de tarifas, de intercambio de tarifas generales, de distribución del sector. Eso muestra que realmente ISA era la entidad que manejaba el sector, que hiciera ISA el estudio de distribución cuando ni siquiera tenía distribución, pero sí tenía socios que tenían la distribución, mostraba pues que realmente la empresa estaba, digamos, con un carácter muy importante en la dirección del sector. Prácticamente era casi que, podríamos llamarla entidad reguladora. Los análisis de calidad de servicios se hacían todos en ISA, los temas de voltaje, de frecuencia, todos se manejaban allá. Y había una gran, digamos, injerencia e importancia, no solo de la Junta Directiva, sino de unos comités que se crearon, comités para la parte del crecimiento del sistema y para la parte de la operación del sistema. Desde la tribuna, doctor Germán Jaramillo Lano, ¿qué piensa usted de ese proceso que años más tarde se dio ya con la decisión de ISA para convertir también a ISAGEN? Bueno, ese fue un cambio, dijéramos, total, que yo creo que fue ocasionado fundamentalmente por el racionamiento del año 92. El racionamiento del año 92 fue sumamente traumático. Ese no me tocó a mí, pero fue realmente muy traumático y digamos que, hablando en una forma clara, echó por el suelo el prestigio del sector, y especialmente a nivel gubernamental, inclusive pues a nivel presidencial. Entonces empezaron a moverse toda una serie de, digamos, entidades y personas que consideraron que se debía reformar fundamentalmente el sector. Empezaron a mirar las posibilidades de cómo se hacían en otros países estas cosas. Se miró mucho el sistema de Inglaterra, el sistema de Chile, y finalmente se llegó a la ley eléctrica del año 94 que cambió, digamos, fundamentalmente el sector. Francamente, esa no es mi especialidad. Yo en ese momento estaba, digamos, completamente retirado del sector, porque cuando yo me retiré de ISA, me retiré de verdad. Yo no volví a tener nada que ver con ISA o con el sector eléctrico durante más de 10 años. O sea que a mí no me tocó absolutamente nada de ese tema de la reforma del sector. Y me ha tocado verlo después, un poco más tarde, cuando, digamos, por circunstancias de la vida me tocó volver a la Junta de ISAGEN y algunas relaciones que he tenido con ISA. Entonces me ha llegado pues a volver a ver el tema en una forma general. Yo tengo pues unas opiniones muy concretas sobre eso. Yo creo que hay una cosa fundamental, y es que la reforma del sector solucionó totalmente el problema económico. Es decir, las dificultades económicas que tenían las empresas realmente disminuyeron a cero.
Hoy en día pues prácticamente las empresas son rentables y no tienen esos problemas económicos que tenían en esa época tan complejos. Entonces esa ha sido, digamos, una ventaja pues total. Ha traído al sector privado, al sector eléctrico, que no existía. No existía la parte privada en el sector eléctrico. Hoy en día, pues yo no sé exactamente qué porcentaje, pero un porcentaje muy importante de lo que es el sector eléctrico es privado. En mi criterio, y eso pues es muy personal y no quiero con eso pues molestar a nadie, me parece que está sobreregulado. Es decir, hay demasiadas regulaciones y demasiadas injerencias, especialmente de la CREG. Y también me parece que toda esa maraña que se ha creado alrededor, especialmente de la, pues, digamos, de que sean rentables las empresas y que a su vez el sector privado tenga mucho ingreso al sector, ha llevado a que las tarifas se han incrementado. Es mi gran sensación. De afuera, ¿cómo ve el proceso de internacionalización de ISA, la democratización, la entrada a otros negocios distintos al de energía? Bueno, no, ese es otro tema muy especial. A ver, ISA, cuando arrancó pues con sus dos objetivos de interconexión y de generación, tenía un panorama absolutamente inmenso. Ese panorama se acortó totalmente cuando vino la regulación y determinó que ISA solo podía hacer transmisión, que no podía hacer generación. Entonces eso le cortó las alas en una forma tremenda, porque la transmisión ya estaba en gran parte hecha. Y el crecimiento que iba a tener esa transmisión iba a ser muy moderado, por decir casi que ninguno. Entonces vino la visión y la inteligencia de Javier Gutiérrez para darle unas nuevas alas a ISA. Esas nuevas alas fueron abrirle la internacionalización por una parte. Segundo, la diversificación, ya no en temas de generación, sino en otros temas, como por ejemplo comunicaciones, que al principio se trabajó bastante en eso. Y otra cosa muy importante, y es darle un carácter corporativo, darle un régimen corporativo de gobierno a la empresa que pudiera confiar en ella cualquiera y con la cual se pudo hacer la emisión de acciones y la privatización, dijéramos, de la parte que se privatizó. Después otros gerentes han venido inclusive intensificando todavía más esa diversificación y esa interconexión y esa internacionalización y esa diversificación. Y la compañía ha llegado pues ya a tener temas como por ejemplo las concesiones viales, que es un negocio pues sumamente importante en este momento, sobre todo pues en Chile, y puede tener un potencial futuro pues muy grande, de manera que yo creo que ha sido pues muy interesante y muy impresionante, diría yo, ver cómo a una empresa que, repito, le cortaron las alas de un momento a otro, como que renació y se ha vuelto una empresa sumamente importante, la empresa más importante de transporte de energía en el mundo latino, y con un potencial de crecimiento muy grande, porque ha tenido, digamos, un posicionamiento excelente. Sería muy grato conversar mucho más tiempo con usted, doctor Germán Jaramillo Lano. El tiempo siempre estará un poco en contra nuestra, pero le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos y muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana con estas vivencias de lo que fue su trabajo en ISA. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los oyentes. Muy amable, señor, y para todos nuestros oyentes, muy buenos días. En la emisión de mañana domingo conversaremos con el presidente de ISA, Bernardo Vargas Gibson. Un feliz día.